revelación de Dios fluye hoy a través de su palabra. Escucha la voz de Dios. Es maravilloso poder experimentar que la presencia del Señor inunda todo este lugar. Y para que nosotros podamos vivir en esa presencia, una cosa es muy importante. Muchos no han entrado a esa profundidad, pero es necesario entrar. Jesús le dijo a la samaritana en el Evangelio según San Juan, se lo dijo bien claro: vienen días en que no va a ser ni en Jerusalén ni en este pozo, sino que del mundo entero vendrán naciones a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Adorarán al Padre ¿cómo? En espíritu y en verdad. La adoración al Padre en espíritu y en verdad crea una atmósfera alrededor nuestro. Esa atmósfera se llama Edén. La palabra Edén quiere decir habitación de Dios. Lugar adecuado para que Dios pueda vivir. ¿Lugar qué? Lugar adecuado para que Dios ¿qué? Para que Dios ¿qué? No para que Dios visite, sino para que Dios habite. Repito otra vez eso. No para que Dios visite, sino para que Dios habite. Dice la Escritura: yo habito, dice Dios, en la alabanza de mi pueblo. El que habita en la alabanza habita también en la adoración. Entonces, la alabanza, la adoración crea una atmósfera, un ambiente para que Dios habite. Así también hay un mentiroso y padre de la mentira llamado Satanás, que es un imitador de Dios. ¿Qué es qué? Y él, como le gusta imitar a Dios, porque tiene un sueño desgraciado de querer ser igual a Dios. ¿Va conmigo? Ay, pastor, dijo una grosería. No, desgracia está fuera de la gracia de Dios. Y ese sueño siempre el diablo lo ha tenido. Creerse Dios. Y como para él creerse Dios es su sueño, él imita todo. Como Dios habita en la alabanza, el diablo habita en lo contrario, en la queja. Los demonios habitan en las maldiciones. Los demonios habitan cuando usted abre su boca y comienza a blasfemar. Cuando usted comienza a hablar palabras, truanerías, infladas por la maldad. Eso es un ambiente para que el diablo habite. ¿Va conmigo? Cuando usted dice mentira es un ambiente para que él habite. Cuando usted anda engañando es un ambiente para que él habite. Y eso está pasando mucho en nuestras familias, está pasando mucho en nuestros hijos, y nosotros no lo estamos instruyendo a los hijos. Y ha quedado lamentablemente una brecha abierta a Satanás, y eso le da derecho legal. Por eso es que Satanás ha tomado ciertos lugares de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestros hogares. Y a veces decimos, pero ¿por qué me está ocurriendo esto si yo soy hijo de Dios?
Y no sabemos que nosotros nos hemos descuidado y le hemos permitido al diablo hacer desastres en nuestras vidas. ¿Va conmigo? Porque se está creando una atmósfera para que él se manifieste, para que el diablo se manifieste. Yo no quiero vivir con el diablo. No sé cuántos quieren vivir con el diablo. ¿Ah? ¿Usted quiere vivir con el diablo? Si usted no quiere vivir con el diablo, entonces usted no puede estar viviéndose de lo que le pasó. Usted no puede estar viviendo del dolor. No puede estar viviendo de lo que resentiste, porque eso también crea una atmósfera para que él se manifieste, el diablo. Pero cuando nosotros alabamos y adoramos en espíritu y en verdad, quien se manifiesta en nuestras vidas, en el diario vivir, es Dios. ¿Quién se manifiesta? Dios es el que se manifiesta. Y en esa manifestación es donde el diseño original del ser humano se complementa y se activa para poder caminar en un propósito original. Si usted no está en el ambiente de Dios, usted no puede vivir. Muchas veces enseñé y he enseñado que si usted saca al pez del agua, ¿qué le ocurre? Sigue viviendo, camina, anda, habla. ¿Qué le pasa al pez? Muere. ¿Pero por qué muere? Porque lo está sacando de su hábitat, de su ambiente, del lugar donde él puede vivir. El ser humano hemos aprendido a sobrevivir en un ambiente, escúcheme bien, totalmente violento, nefasto, que no es el ambiente original de nosotros, y vivimos muertos. Los verdaderos muertos caminantes son los seres humanos sin Dios. Y todo lo que esos muertos viven, sencillamente lo viven lleno de vacío, lleno de falsedad, lleno de mentira. Esa es la vida sin Dios y la vida en el mundo. Ahora bien, cuando usted viene a Jesús, cuando usted cree en Él y lo recibe en el corazón, algo nuevo comienza a ocurrir. Y lo nuevo que comienza a ocurrir es que tu espíritu vuelve a vivir. Porque en verdad usted y yo lo que somos es espíritu, con un alma dentro de un cuerpo. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Y entonces cuando usted regresa a Dios y Dios vive en usted por la fe, al alabarle y al adorarle, se crea un ámbito, un ambiente, donde en ese ámbito, en ese ambiente se activan capacidades en ti que tú nunca pensaste tener, pero que sí estaban, porque en ti allí, como hay espíritu, hay un ADN. Entonces, porque si el ADN físico habla de nuestros ancestros y de donde nosotros venimos genealógicamente, ahora déjenme decirle que el espíritu que usted es y que yo soy y el alma que tenemos habla de nuestro Padre. Y si en lo físico hay cromosomas que se encargan de crear la cadena del ADN, entonces en lo espiritual también hay cromosomas. Hay una genética con genes de nuestro Padre que han venido a nosotros por el Espíritu. Y esa genética guarda acciones y conductas sobrenaturales que el Padre activa en sus hijos cuando permanecemos en su habitación. Esa genética activada en ti dentro de la habitación del Padre te lleva a ti a hacer lo mismo que Jesús hizo.
Y la Biblia dice, y aún mayores obras. Oh, no los escuché. Y la Biblia dice, aún mayores obras que la que Él hizo, ustedes la harán. ¿Me está escuchando? La vida cristiana no es una lucha perenne contra la humanidad o la carne o la maldad que está en tu cuerpo. Y vas a vivir que toda la vida como cristiano luchando contra ti mismo. No, la vida cristiana es una victoria sobre victoria, una gloria sobre una gloria, un poder sobre otro poder. Porque el que se quedó luchando con su carne no ha aprendido en verdad que el ámbito y el ambiente real donde Dios habita y mora con Él es la adoración y la alabanza. No lo ha aprendido. Está como muchos sobreviviendo. Yo no estoy para sobrevivir. Cuando Dios nos hizo, no nos hizo para sobrevivir, nos hizo para enseñorearnos. ¿Para qué nos hizo? ¿Para qué nos hizo? En tu ADN espiritual, así como hay en tu ADN físico. Hay muchos que cuando llegó esta moda del ADN comenzaron a hacer análisis científicos de la genética de sus próximas parejas para ver en qué propiciaba ciertas conductas futuras en esa pareja, y si propiciaba conductas totalmente nefastas o conductas totalmente pervertidas como alcoholismo, como drogadicción o como perversión sexual, la persona podía decir: no me caso con ella, porque dentro de unos años va a tender a eso. Eso pasó científicamente, biológicamente, humanamente. Y la gente decía: no me puedo casar, te amo mucho, te quiero mucho, pero no me puedo casar contigo. ¿Pero por qué te puedes casar? Porque dentro de unos 20 años vas a tender a ser alcohólico. Y yo como alcohólico no quiero nada. Pero aquellos que estudiaban a la pareja no se miraban ellos, porque también tenían condescendencia y con una genética nefasta también. Porque eso agarra a todo ser humano, sea quien sea. Por la genética vienen conductas guardadas en genes que no se manifiestan en la vida de la persona porque están ocultas, sino que cuando viene un shock emocional a la vida de esa persona, traumático, esa persona se activan. Ahora yo tengo que decirle algo de la genética del cielo. En la genética del cielo hay conductas que usted ni siquiera se imaginó que deben estar caminando en usted, activas en usted, y usted todavía no lo ha activado. Porque si las conductas físicas en la genética humana se activan por choque o por experiencias o por traumas fuertes físicos, entonces las que son del espíritu también necesitan un shock. Usted necesita algo que los traume espiritualmente. Ah, no, pastor, yo me voy de la iglesia más bien. Usted necesita algo que espiritualmente le haga un shock, que le cree un choque a su genética espiritual. Por eso Dios le permite pasar por una enfermedad. Por eso Dios le permite pasar por pobreza. Dios le permite pasar por escasez. Dios le dice a Israel, Deuteronomio capítulo 8: y yo soy el que me he encargado de chocarlos todos estos 40 años. Yo los envié al desierto, yo los hice pasar hambre, yo los hice pasar escasez, yo hice que el agua no le fluyera, yo hice que ustedes estuvieran en el desierto. ¿Saben para qué? Para que ustedes entiendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el hombre vivirá.
Masama raba kama lama haya, masama kama haya. Te hice pasar hambre, te di un shock. Hice que tu vestidura fueran las más cotizadas de la moda mundial en toda la historia de la humanidad. Porque la vestidura tuya y la de tus hijos crecían con ellos. Era mejor que la Telestretch. 40 años, la misma vestidura que sacaron de Egipto crecía con ellos. 40 años, las mismas sandalitas que sacaron de Egipto le crecían en los pies. Y el niño salió midiendo 37. 40 años después ya tenía 43. ¿Y cómo hizo Dios con esa vestimenta? ¿Cómo hizo? Dios le dio un shock para poder llevarlos a ellos a la activación de una genética. Estamos pidiendo la liberación de Venezuela. Estamos pidiendo una nueva Venezuela. Queremos una nueva tierra, pero no estamos actuando acorde a lo nuevo que viene, sino que estás luchando todavía contigo mismo. No luches contigo mismo, no luches con tus razonamientos, no luches con tus lógicas. Te afligí, dice Dios. ¿Quién te afligió? ¿Por qué muchas veces cuando hablamos de paternidad espiritual queremos ligar la paternidad espiritual con la paternidad física? De padres alcahuetos. Ay, 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 ay. ¿Por qué cuando hablamos de paternidad es que en esa iglesia no tienen amor de padres? Ahí, ministro de fuego, no hay amor de paternidad. Porque lo que ellos relacionan como paternidad es sentimentalismo, familiarismo. Y Dios no trabaja con gente sentimentalista. Dios no trabaja con gente sentimentalista. El sentimentalismo para Dios es un obstáculo para Él poder hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Es que usted es mi padre, pero no me abraza, no me mima, no me hace cuchi cuchi. Usted no necesita cuchi cuchi, ni ser mimado tampoco. Dios le dijo a Israel: lo que tú necesitas es aflicción. Venezolano que está aquí, ¿cuántos aquí son venezolanos? Venezolano que está aquí, ¿qué es lo que tú necesitas? Cuchi cuchi. No, aflicción. Por eso lo que ha venido ha sido aflicción. Y no busque el culpable en Estados Unidos, ni busque el culpable en Miraflores. ¿Quiere que alguien le diga quién es el culpable? Su papá. Su papá. En hebreo, su Abi. Pastor, pero nosotros decimos Abba. Abba es el nombre formal de padre. Abi es papito. Avinu
es nuestro papito. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? ¿Quiere buscar un culpable? Es Dios. Le dijo a Moisés: andan buscando quién es el culpable, y dice: soy yo. Yo fui el que te he traído estos 40 años en el desierto y te afligí y te hice pasar hambre, pero yo hice descender maná del cielo y no te has acostado sin comer, porque yo te he provisto a pesar de la escasez. Pastor, yo me resisto a creer que haya sido Dios. Él es el soberano. Él es el soberano. Y Él es el que permitió que todo esto esté pasando. Pero sencillamente, ¿para qué? Shock. Saludo al que está a su lado y hágale shock. ¿Para qué? Shock. Dios te va a choquear. ¿Por qué Dios te va a choquear? Porque Dios va a hacer que tu genética espiritual se active. Que conductas que el Padre guardó en ti, diseñadas por Él, puedan manifestarse en ti en medio de estos tiempos. Y esas conductas no son naturales, son sobrenaturales. Las del diablo en la carne y en la humanidad son contranaturales, pero las de Dios son sobrenaturales. Y pastor, pero si yo ni siquiera me muevo en lo sobrenatural y también me quedo como en el medio de lo contranatural, ¿qué soy? Natural. ¿Qué es usted? Natural. ¿Y qué es una persona natural? Una persona natural es aquella persona a quien lo espiritual es locura. Y a esos naturales necesitan iglesias motivacionales, filosóficas y psicológicas. Por eso que esta iglesia no es para ti. Si usted es un naturalista, usted se puede ir. Pero aquí desarraigamos lo contranatural para activar lo sobrenatural. Por eso te vamos a choquear. Por eso te va a haber shock, shock. ¿Por qué? ¿Y por qué me aflige? Shock. Para que la fe se despierte en ti, para que se active la naturaleza del Padre. Mira toda la naturaleza que Dios le dejó a Adán. Le dijo: enseñorea sobre todo. Yo imagino a Adán que cada vez que daba un paso saltabas 10 metros en la altura. Jesús estaba orando en la montaña. Los discípulos estaban en el mar, en medio del lago. Y Jesús, de la punta de la montaña, bajó caminando sobre los aires. Ah, no, pastor, pero él bajó primero en la montaña. No, es que él no bajó primero en la montaña, él vino caminando por los aires. Recuerden que los discípulos dijeron: es un espíritu, porque estaba flotando. Y después comenzó a tocar las aguas, caminando. El primer Adán volaba. Así que el cuentecito ese de Superman no necesita venir de Krypton. Cuando usted es hijo de Dios, miren lo que pasó con Felipe. Y Felipe no era ni el Mesías ni era el primer Adán, pero la Biblia dice que después que le habló el eunuco, el Espíritu Santo se lo llevó. Miren a Elías.
La Biblia dice que subió al cielo en un torbellino. Vino un carro de fuego. ¿Cómo sería ese carro de fuego? ¡Bum! Y él subió. Pero pastor, la Biblia dice que fue en el carro. ¿Quién dijo que fue en el carro? Fue en el torbellino que Elías subió. Y la gloria chequina lo hizo levantarse. Y los profetas así. ¿Qué hizo Eliseo cuando el hacha se cayó en el lago? Búsqueme un imán para sacar el hacha. No, mandó a buscar una vara de árbol, de madera, y puso la vara de madera frente al agua así. Y el hacha subió y se le pegó al árbol de madera. Sobrenatural. 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 Pastor, usted la semana pasada nos estuvo diciendo acerca de la camioneta suya blanca, que el Señor le había echado gasolina. Le tengo la continuación del testimonio del domingo. Casi 2 meses sin recibir gasolina en la camioneta. ¿Cuántos meses? Casi 2 meses sin recibir gasolina. La última vez que le echamos fue antes del 2 de agosto. Y el 2 de agosto mi esposa se la llevó a una tierra preciosa por allá que se llama Totoremo. 3 horas de camino, ida y vuelta. La aproximación que yo le doy para el cálculo de lo que gasta la gasolina, 60 litros de gasolina se gasta en ese viaje. Y no pudo ni echar ni de ida ni de venida o de vuelta. La camioneta estaba con lo último que le quedaba. Agarré yo esa camioneta después que llegó. Comencé a ir hacia el centro, iba hacia allá, llegué hasta la zona norte, parte del Jeve, donde viven mis padres. Volví otra vez para acá y la cargaba los domingos acá. El domingo pasado el diablo me dijo: ya esa camioneta no tiene gasolina, no la vayas a prender. Y el Señor me dijo: ¿le vas a hacer caso a cuál es tu ambiente? ¿Quién vive en tu ambiente? Perdóname, Señor, si vives tú, préndela. Y vine yo con la fe, prendí la camioneta y le dije, y él me decía: te va a dejar en el camino, te va a dejar en el camino, te va a dejar en el camino. Y yo digo: no, porque esta camioneta es sobrenatural. Su dueño es sobrenatural y el Dios del dueño es sobrenatural. Mientras iba en la camioneta iba orando en lengua: Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, multiplica, multiplica, multiplica. Y ella iba en la camioneta. Cuando llegué aquí, salí del templo, del local, me vine por la 14, me tomó el hermano Norberto allá y me dijo: esto es lo que queda de gasolina para el camión. Y yo dije: Dios proveerá. Agarré la avenida y yendo hacia abajo, tuve una intersección con el semáforo de la 20 Pueblo Nuevo, y en el semáforo me dice Dios: yo soy el que le echo gasolina a este carro. Me dice eso Dios a mí: yo soy el que le echo gasolina a este carro. Y yo dije: Señor, amén, yo lo creo. Y descansé, porque yo le había dicho al mismo: Dios proveerá. Le dije a Alberto: Dios proveerá. Dije: ahorita cuando llegue a la iglesia le saco gasolina, porque Dios me dijo que le echó y yo lo creo. Ahí hay gasolina, voy a sacarle gasolina. Llegando a la casa con la camioneta, me llama Naudis, que venía regresando de Caracas, y me dijo: Padre, ¿dónde está el bidón para echarle gasolina? Yo dije: Padre, gracias.